Hola, ¿qué tal? Hoy en Viernes de Proyectos vamos a conocer una de nuestras casas que más satisfacciones nos ha dado, Casa Xcanlol. Es una casa que se encuentra ubicada dentro del centro histórico de Mérida, muy cerca del Parque de la Plancha. Y es una casa que realizamos hace unos 3 años y que acabamos de terminar de remodelar. Nos pidieron un rooftop. Entonces vamos a aprovechar la oportunidad para que ustedes la conozcan, ya no solo a través de fotos, sino de un recorrido. Acompáñame. Bueno, lo que nos recibe cuando entramos a Casa Xcanlol es este pequeño estudio. Es el techo original de la casa, que tendrá como unos 260. Es lo único que conservamos de la casa original, que decidimos dejarlo para darle una sensación espacial de bienvenida, de hogareño, de una escala que se sienta agradable. Posteriormente, esto nos va a ayudar a que cuando pasemos al área social, donde nos estamos manejando una altura y media, nos ayude a que el espacio se abra. En este estudio se pensó en el área de almacenaje, que en este caso los clientes lo utilizan para su gimnasio, y también como una especie de exposición. Ellos les gusta estar cambiando constantemente de arte. Entonces un día puedes encontrar una escultura, otro día una lámpara, otro día un cuadro, otro día una fotografía. Entonces este espacio realmente nos da la bienvenida y nos vestibula a lo que viene siendo la cochera, que en el centro histórico tener una cochera es un gran acierto. En este patiecito de acá, si me quieren seguir, encontramos lo que es el área de servicios. En este módulo de aquí es todo lo que tenemos para resolver el sistema hidroneumático y de ósmosis inversa. Este módulo de aquí es donde resolvemos la bodega y el área de lavado, y esta escalera de caracol nos sube a lo que es el rooftop, que es lo que acabamos de remodelar. La verdad es que es un patio que, a pesar de ser de servicio, brinda una gran sensación con la vegetación, la manera con que marca el cielo. Juzguen ustedes. Bueno, pues ahora sí, acompáñame a conocer el resto de la casa. Este techo a 260 continúa en lo que es el área de la cocina. Otra vez, una cocina de altura y media tal vez no se siente tan agradable para esta escala de casa. Recordemos que la casa se resuelve en un terreno de 10 por 25. Entonces todos los espacios son los espacios mínimos y teníamos que buscar la manera de que se sintiera acogedor y a la vez que las diferentes alturas nos ayudaran a que la espacialidad fuera cambiando. Entonces aquí la cocina la resolvimos con una península bastante larga de unos 2 metros 80, 3 metros, y es donde termina la altura de 260 y comienza la altura y media de 385 en lo que es el comedor y la sala. La sala y el comedor tiene aproximadamente unos 660, o sea que le estamos dando a cada espacio 330 por 440 de ancho, y decidimos enmarcar lo que es la vegetación, esta L de cristal, con un cerramiento bastante amplio, como el que podemos ver ahí, de unos 50 de alto, para que nos concentremos en la vegetación y cuando se abran estas puertas se pueda sentir esa conexión con el exterior. Tratamos mucho de jugar en nuestros proyectos con el espacio interior-exterior, sobre todo en proyectos de este tamaño. Ayuda mucho a que el espacio se sienta más amplio. Es importante decir que esta altura y media cumple varios propósitos. Una, como ya lo mencioné, es de que el espacio se sienta más grande de lo que realmente es. 2, darle una jerarquía a este espacio que para los clientes era importante. 3, la casa está orientada hacia el norte, entonces buscamos que entrara una luz que fuese difuminada y que pudiésemos cumplir con la ventilación cruzada. Ahorita pues las ventanas están cerradas, pero cuando se abren los ventanales y se abre la ventana de arriba, se crea el efecto chimenea y se crea una ventilación cruzada. Aquí es importante también recalcar que desde un principio se pensó la materialidad de esta casa de una manera bastante monocromática. Toda la casa está resuelta en concreto pulido gris, pensando que solo en ciertos detalles de piso, en muro, se pudiesen resolver el color a través de los mosaicos de pasta, pero queríamos que fuese un lienzo en blanco para el cliente, sabiendo que le gusta mucho el arte y que el arte sea el que es realmente el protagonista. Entonces, si se fijan, casi todo es monocromático, solo ciertos detalles
detalles en muros, como en el backsplash de la cocina. En el patio hay otro, en la terraza, en la cenefa del piso, para que toda la vegetación en todas sus diferentes plantas sean protagonistas también. Ahora vamos a salir aquí a lo que es la terraza, que es una de mis áreas favoritas. Esta casa, debo de decir que no es para cualquiera. Tiene que tener realmente una visión de la arquitectura bastante amplia, puesto que no es una casa típica. Está resuelta de manera que el área privada está totalmente separada del área pública. Esto, la idea de separarlo es crear este patio en L. Este patio en L nos ayuda a que todos los volúmenes tengan vista hacia el área social y una buena iluminación natural y una buena ventilación natural. Entonces, quizá no a muchos les guste porque pues está separado. Sin embargo, para el cliente era importante que se cumplieran estas necesidades y también le permitía a él poder disfrutar del patio en sí. La idea de esta casa es vivir en el exterior y creo que se cumple bastante bien. Entonces aquí tenemos dos recámaras gemelas que tienen su baño. Bien, como les comentaba, esta es una de las recámaras que aquí seguimos con altura y media que tenemos en la sala y comedor, 3.85. Esto porque las recámaras son de medidas bastante estándar. Estamos hablando de 3.85 por 4. Es una cámara bastante acogedora. Sin embargo, aquí si poníamos el techo de 2.60, 2.75, no iba a sentirse la espacialidad que buscábamos. Entonces lo subimos a 3.85. Pero podemos ver que perfectamente cabe una cama king size con sus dos burós. En este lado resolvimos el closet junto con el mueble de televisión, y este muro de aquí es el que nos divide del baño. Esta entrada nos da al baño y esta es un pequeño patiecito que le da ventilación al baño y le da ventilación a la recámara para volver a tener esa ventilación cruzada. Otra vez, si se dan cuenta aquí la materialidad, todo monocromático, en concreto gris pulido. Solo en el piso tenemos lo que es el mosaico de pasta y todo lo demás fue un lienzo para que el cliente pudiese poner su obra. Y aquí el baño bastante cómodo, de dimensiones estándar también, resuelto de tal manera que si ustedes se fijan no ven el inodoro, está detrás de esta puerta, 1.50 por 3. Rematamos con lo que es el espejo y a la izquierda vemos lo que es el baño. Bien, ahora sí vamos a conocer el patio, que creo que es el corazón de esta casa. Y como les decía, es el elemento articulador entre el área privada y el área pública. La unión entre esto lo hacemos a través de esta terraza. Una pequeña sala, una pequeña barra. Abajo de esa barra tenemos todo lo que es el filtro de la piscina. La piscina como elemento de frescura que le va a brindar a las recámaras. Recordemos que vientos dominantes del norte vienen para acá. Entonces, si abro las ventanales de las recámaras, toda la frescura de la piscina va a entrar. Y es de donde tomamos el color para los mosaicos de pasta. En ese azul chucum que nos brinda la piscina, de ahí agarramos para agarrar las tonalidades de los mosaicos de pasta. También ya de ahí se puede ver la intervención que hicimos este año, que es el rooftop, que tiene el mismo lenguaje de la terraza de aquí abajo, estructura metálica muy ligera, con una pérgola de bambú. Y aquí estos dos árboles nos brindan una espacialidad tremenda. No es nada techado, es muy económico poner unos árboles y nos brinda la misma espacialidad que una terraza. Estos árboles los pusimos aquí porque este ventanal da hacia el oriente. Entonces en la mañana entraba bastante sol y siempre lo supimos. Entonces desde el inicio siempre sabíamos que íbamos a poner acá unos árboles para poder ayudar al sol de la mañana a que no entrara de manera tan fuerte. Lo mismo con esta celosía. Esta celosía que da al sur nos ayuda a mitigar el sol que casi todo el día nos pega. Solo liberamos esta esquina para que visualmente desde la sala se pudiese ver este remate de vegetación, y también nos ayuda a darle mucha privacidad desde el interior hacia las recámaras. Entonces ahí, si lo quieren tener como tip para sus proyectos que tengan en mente, pues lo pueden tomar. Acá déjenme hacerles otra mención. A veces hay que aprovechar la vegetación que tampoco está en nuestro terreno. Si vemos hacia allá, el volumen de estas recámaras remata con la vegetación del vecino, y la verdad es que es algo increíble. Es algo que durante el diseño sabíamos que podía pasar e hicimos que fuese más protagonista.
Ojalá nunca lo quite el vecino. Aquí ya nos vamos a encaminar para el rooftop. Nada más quiero mencionar lo importante de la vegetación, tanto de los árboles como de la vegetación que tenemos perimetralmente, como la vegetación que tenemos como remate visual. Ahí hay mucha gente que quizá no le gusta tanto las plantas, sin embargo, creo que brinda muchísimo más de lo que quita. Sí, hay que barrer, sí, hay que darle su mantenimiento, pero la espacialidad que brinda, híjole, vale 10 veces más que el trabajo que hay que hacer para ellos. Aquí nada más quiero también mencionar que está escondido entre la vegetación esa escalera que tenemos allá. Esa escalera, la verdad es que estructuralmente estuvo interesante de resolver, pues son placas de metal. Y la idea era que se sintieran muy livianas para que cuando estuviésemos caminando en ellas, se sintiera como si estuviésemos flotando y que se perdiera en la vegetación, en la fronda de los árboles. Ahorita que vayamos y subamos, realmente la percepción desde ahí hacia abajo es diferente, pero de aquí abajo hacia arriba, creo que realmente cumplimos con la idea de que no se notara. Bueno, pues ahora sí, acompáñenme, vamos a subir a lo que es lo último que hicimos este año en la casa. Aquí tenemos un pequeño, como la casa originalmente no estaba pensada para que el techo se sirviera de rooftop, pues, y ya se dieron cuenta que tiene diferentes alturas, tuvimos que resolver la circulación de dos maneras diferentes. Una con la escalera de caracol por la cual están subiendo y la cual nos desemboca esta pequeña plazoletita, esta placa, ¿no? Que es lo que nos recibe. Y posteriormente vamos a ver la escalera que les estaba mencionando allá abajo. Esta escalera, la idea era que yo pudiese tocar la fronda de los árboles y que pasara desapercibida de abajo hacia arriba, y ya finalmente podemos subir y disfrutar. La idea de este rooftop es aprovecharlo durante la mañana, aprovecharlo durante la tarde para descansar, pero el cliente, como es pintor, también necesita un lugar al aire libre donde poder pintar. Los que son pintores o los que tienen familiares pintor saben que pues tiene un olor bastante fuerte, dependiendo de la técnica. En este caso óleo tiene un olor bastante fuerte, entonces este espacio él también lo aprovecha para pintar. Se puso una barra donde él pudiera limpiar sus pinceles, un espacio de almacenamiento y el resto para disfrutar. Se siguió en el mobiliario con una gama cromática pues prácticamente similar a la de abajo, todo en colores grises con ciertos remates. Y aquí utilizamos del lado poniente de esta terraza otra vez la celosía, pero aquí no la utilizamos para crear privacidad, porque pudimos haber cerrado el muro, sino la utilizamos para crear este efecto de luz y sombra, que dependiendo de la época del año y de la hora del día, se va moviendo. Queríamos que se difuminara con el tapete de mosaico de pasta que utilizamos aquí, y que pues le diera ese toque coqueto de que sea un espacio vivo, y creo que se cumplió, realmente creo que se cumplió. Aquí utilizamos un plafón de bambú, como en la terraza de abajo, que nos brinda ese ambiente tropical, ese ambiente fresco. La losa se resolucionó con estructura metálica y lámina, porque como él no estaba preparada la casa para algo así, no podía sostener un techo de concreto. Entonces lo resolvimos con lámina, abajo plafón de bambú, y la idea era que tuviese una altura bastante baja, tiene 2.65, para que si la teníamos muy alta el sol nos iba a entrar. Recordemos que esta esquina es sur-oriente, entonces lo abrazábamos mucho, el sol nos iba a entrar por mucho tiempo. Lo bajamos a lo mínimo y otra vez la idea era como que enmarcar la vegetación que tenemos allá atrás, y que llegado el momento nuestros árboles crezcan lo suficiente para tenerlos a la altura de la vista. Espero que hayan disfrutado de este recorrido, de esta casa, que les haya servido para que tomen ideas de sus próximos proyectos, y agradecer a los clientes, ellos saben quién son, por la oportunidad, por la confianza, por la libertad de poder crear y sobre todo por la amistad. Así que muchísimas gracias, espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video.